Buenos días. Mañana es un día especial porque es la madre de las fechas de todos los cambios, ¿no? Es lunes y es 1 de enero. Así que todo eso que decís que vas a comenzar el año que viene o el lunes, es mañana. Pero sabemos que en realidad, si no cambia nuestra mente, aunque cambie el almanaque, no va a haber ningún cambio en nuestra conducta ni en nuestro corazón. Lo que nosotros necesitamos es ver en la palabra, ver que la palabra cambie nuestras vidas, dejar que la palabra impacte nuestras vidas y ser humilde frente a ella para que eso pase. Y hoy quería compartirles 7 lecciones que son antiguas, pero a pesar de ser antiguas son vigentes para crecer espiritualmente. Acompáñame a Romanos 15:4, un pasaje que menciono casi siempre que hablo del Antiguo Testamento, porque es como de donde partimos cuando nos enfrentamos al Antiguo Testamento, cuando vamos al Antiguo Testamento. Tenemos en cuenta que el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús, y eso es muy bueno, pero no tenemos que perder de vista lo que dice Dios a través de Pablo en Romanos 15:4, que dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio del consuelo, de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense que en el Antiguo Testamento tenemos grandes lecciones para nosotros. Qué increíble es pensar que el Antiguo Testamento se escribió para que vos y yo aprendiéramos algunas cosas. El Antiguo Testamento fue, por un lado, dirigido en cuanto a lo que es la sucesión de hechos, dirigido por Dios, pero además fue inspirado para ser registrado, para ser escrito, y eso es para nuestro beneficio. En el Antiguo Testamento tenemos grandes lecciones para vos y para mí, dadas por Dios, para que aprendamos en ellas, para que crezcamos nuestra perseverancia en nuestra fe, fortaleciendo nuestra relación con Dios. En pocas palabras, en el Antiguo Testamento tenemos lecciones escritas para nuestro crecimiento espiritual. Son antiguas, pero siguen vigentes, ¿sí? Por eso hoy quiero compartir 7 lecciones que son antiguas, que son vigentes, pero que te pueden llevar a crecer espiritualmente si las aprendes. Vamos a ir a un libro, que es el libro de Reyes. Vamos a ir a 2 de Reyes 18. Pero mientras vamos a mencionar algunas diferencias entre Reyes y Crónicas. En los libros de Crónicas se recuerda la historia a los que están volviendo del cautiverio en Babilonia. Se resalta la fidelidad de Dios al pacto hecho con David y cómo este pacto era una herencia espiritual para la descendencia de David, pero también para Judá en general. Y esto de la fidelidad de Dios a su pacto se evidencia en los 2 libros de Crónicas, que antes eran uno, y se registra una y otra vez la fidelidad de Dios, a pesar de la infidelidad de los reyes. Aún así, generalmente los reyes de Judá suelen ser menos peores, no quiero decir mejores, que los reyes de Israel. Y vamos a hablar del reinado de Ezequías, ¿sí? Es más o menos el 700 antes de Cristo. Y en 2 de Crónicas 29 se muestran varias virtudes y aspectos positivos del reinado de Ezequías. Por ejemplo, él hizo algunas reformas religiosas, quitando los ídolos y llevando a Israel a volver al culto del Señor, limpiando el templo, purificando la adoración, eliminando elementos impuros. También restauró el servicio en el templo. Ezequías fue quien nombra sacerdotes y levitas para que sirvan a Dios de acuerdo a las leyes de Dios. También llevó al pueblo a un arrepentimiento, a la reconciliación con Dios. Él era un rey que llamaba a su pueblo a volver al Señor, reconoció los pecados de la nación y buscó la reconciliación con Dios a través de ofrendas, de sacrificios y de confesión de pecados. También renovó la festividad de la Pascua, recordando la celebración por la salida de Egipto. Y también tomó un compromiso fuerte con la obediencia a Dios. En general, Ezequías se destaca por su obediencia al Señor, su celo con la fe y su deseo de restaurar la relación entre Judá y Dios. Busca hacer lo que es bueno ante los ojos del Señor. Y estos aspectos muestran a Ezequías como ¿qué? Como un rey, como un líder que es piadoso, que se esfuerza en que él, su familia y el pueblo que él reinaba vuelva al Señor. Por otro lado, en Reyes, generalmente es como que Reyes está explicando por qué Israel y Judá van a ser asolados por Asiria, las tribus del norte,
y por Babilonia las tribus del sur, pero Crónicas les recuerda por qué van a volver, que es por la fidelidad de Dios. Están escritos en dos momentos diferentes, pero son muy parecidos esos libros. Pero ¿cuál es la frase que se repite una y otra vez en Reyes? La frase es, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Se acuerdan? En Jueces hay frases que se repiten, en Eclesiastés hay frases que se repiten, y en Reyes la que se repite es esta, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, hablando de los reyes, ¿no? Pero algo extraño que hay en Reyes es cuando el escritor habla bien de un rey, cuando destaca virtudes, cuando destaca características positivas. Y hoy vamos a ver el reinado de Ezequías. Es una de las excepciones dentro del libro de Reyes. Así que acompáñenme al segundo libro de Reyes, al capítulo 18. Vamos a leer del 1 al 8. Y de acá vamos a sacar 6 lecciones. Y vamos a sumar una después, así que van a ser 7 lecciones. Antiguas, pero vigentes para crecer espiritualmente. Leo segundo de Reyes 18, 1 al 8. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre, David, había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él, entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Es increíble, ¿no? Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Es una excepción en el libro de Reyes. Vamos a ver la primera lección. Fíjate los versículos 1 y 2. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hay algo que tenemos que tener en cuenta acá. La primera lección es libre del pasado. ¿Quién era el padre de Ezequías? El padre de Ezequías era Acaz. Acaz es uno de esos reyes que dice, ¿qué dice? No hizo lo recto delante de los ojos del Señor. En segundo de Reyes 16:1 habla de Acaz y dice, no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Sin embargo, Ezequías, ¿qué dice el 18:3? Hizo lo recto ante los ojos del Señor. No sé si estás logrando seguirme, pero la idea es esta. Ezequías era libre de su pasado. Su crianza fue mala, fue respecto al paganismo. Su crianza fue en un hogar horrible, con un rey malo espiritualmente. Uno de los peores reyes de Judá fue el papá de Ezequías. Sin embargo, esta es la primera lección, él es libre del pasado. Ezequías se despega del ejemplo recibido por su padre y se hace cargo de su propia vida espiritual en lugar de quedarse en la zona de comodidad en la que se hace responsable a otros por la propia condición. Lo digo de manera más sencilla. Ezequías no se quedó lamentándose de su condición espiritual, echándole la culpa a los demás, sino que se hizo cargo de su propia vida espiritual y a pesar del ejemplo recibido por su padre, Ezequías hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Acaz fue terrible, fue malo, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pero su hijo Ezequías se despegó de su ejemplo. Ezequías no lo usa como un pretexto para no crecer espiritualmente, sino que Ezequías va a Dios y hace una diferencia. Y nosotros en Cristo tenemos libertad absoluta para hacer lo mismo. Sabemos de memoria segunda de Corintios 5:17, que dice que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y muchas veces las personas aplican este pasaje a olvidar su expediente, a olvidar sus antecedentes. Pero lo que Pablo está diciendo de parte de Dios ahí es que sos una nueva creación, tu corazón es diferente. ¿Sí? Y Dios transforma vidas a pesar del contexto y del pasado de las personas. Sos una nueva creación. De tal manera que lo que Dios cree en vos tiene
que ser mucho más evidente que lo que tu pasado creó en vos. Lo que Dios hace en vos es más poderoso que lo que tu pasado, tu entorno, tu familia hizo con vos. Ese es el crecimiento, ese es el camino del crecimiento espiritual. ¿Te acordás 1 Pedro 1, 18 al 19? Es un pasaje que menciono mucho porque es muy importante para mí y quiero que sea muy importante para ustedes. Que dice que nos fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres con cosas corruptibles o perecederas como oro o plata, sino que fuimos rescatados. ¿Con qué? Con la sangre preciosa del Cordero sin tacha y sin mancha de Cristo. Está diciendo que no hay algo que vos heredes de tus padres que no te puedas despegar de eso cuando estás en Cristo. Hay que salir de la zona de confort, de echarle la culpa a los demás por nuestra condición espiritual, y hay que ir a Cristo para que Él nos haga nuevos. Dios nos hace nuevos en Cristo, mejor dicho. Entonces, la primera lección es, sos libre del pasado. Si estás en Cristo, sos libre del pasado. Así como Ezequías fue libre del mal ejemplo de Acaz, un rey de Judá sumamente pagano, infiel a Dios, horrible el reinado, vos podés ser libre en Cristo de la herencia de tus padres. ¿Qué heredás? Malos ejemplos. ¿Qué recibís? Quizás traumas. Pero en Cristo los podés dejar atrás. El tema es que a veces nos atrapa la comodidad de echar la culpa a los demás y a nuestro pasado y no avanzamos en la fe. Pero en Cristo podés ser libre de todo eso. Tenés que rendirte. ¿Cuál es la aplicación de esto? La primera lección, libre del pasado. La aplicación, dejar de poner excusas en el pasado, en el entorno, en la familia, en la crianza, en el mal ejemplo, en los traumas. Dejar de poner esas excusas para crecer espiritualmente. Puedes ver un ejemplo muy grande de esto en José. Familia más disfuncional que la de José no hay en la Biblia, creo. Pero no es el único ejemplo. Lo tenés acá también en Ezequías. Tenés una y otra vez ejemplos de personas que caminan recto delante de Dios a pesar de todo lo que su familia le hizo, a pesar de todo lo que su familia le enseñó. Somos libres en Cristo porque somos una nueva creación. Vamos a ir a la segunda lección, del versículo 3 al 4. Dice, 2 Reyes 18, 3 y 4. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre, acá es antepasado, son 13, 12 generaciones de distancia, ¿no? Conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y le llamaban Nejustán. La prédica original era solo sobre Nejustán. Así que este punto va a ser un poco más fuerte, pero voy a pasar de eso. Pero el punto es, el primero es libre del pasado, a pesar de que su padre hizo lo malo delante de los ojos del Señor, él hizo lo bueno. Y acá el segundo punto es aprobado por Dios, hizo lo recto, buscó la aprobación de Dios. Solemos rogar que Dios nos utilice, que nos use, pero eso no es algo tan especial porque está ligado a la capacidad de Dios y Él es todopoderoso. Lo que tenemos que buscar es la aprobación de Dios. Dentro de hacer lo recto frente a los ojos de Dios, ¿qué está enfatizado en la vida de Ezequías? Que hizo una limpieza respecto a la idolatría. Derribó altares, derribó ídolos, cortó imágenes, incluso derribó no solo altares relacionados a cultos paganos, sino que destruye algo muy especial. ¿Vieron qué era? La serpiente de bronce que en Números 21 Moisés había construido según las instrucciones de Dios. Fíjate qué loco. Era necesario que Nejustán fuera destruida. Nejustán significa elemento de bronce, nada más. Pero en Números 21 tenemos esta escena. En el desierto los israelitas fueron mordidos por serpientes. ¿Por qué? Como castigo por sus quejas y murmuraciones. Y cuando Moisés le pide ayuda a Dios, Dios le instruye de que levante una serpiente de bronce y la coloque en un asta, que la cuelgue en una madera, y que aquellos que eran mordidos por las serpientes, al mirar esa serpiente de bronce elevada, eran sanados. Este acto era una expresión de fe y de obediencia. ¿Qué tengo que hacer para sanarme, para salvarme de la muerte? Tenés que mirar. Bueno, creyendo de que mirando voy a ser sano, obedezco y miro, ¿sí? Y bueno, si ustedes ven el logo de la farmacia, ¿cuál es el logo de la farmacia? Nejustán.
Hasta el día de hoy la farmacia tiene una cruz con una serpiente, o un palo con una serpiente, o algo con una serpiente enroscada. Algunos ponen solamente la cruz, pero fíjense que muchas farmacias todavía tienen este logo que tiene miles de años la idea. Nehustán quedó en el imaginario común, popular, pero Israel, desde tiempos muy antiguos hasta el tiempo de Ezequías, que es 700 a.C., seguía haciéndole ofrendas a Nehustán, a la serpiente de bronce. Más tarde en el Nuevo Testamento Jesús compara este evento con su propia crucifixión, revelando que la fe en Él, mirándole a Él, Juan 3, 14 y 15, mirándole a Él había salvación. Pero fíjense qué loco esto, algo que había estado involucrado con el regalo de la sanidad, algo que había estado involucrado con el regalo de la sanidad y de la vida, quedó relacionado a la idolatría, a lo que Dios repite una y otra vez señalándolo como algo que Él aborrece. ¿Acaso cambió la forma de la serpiente? ¿Cambió el material de la serpiente? ¿Cuál fue el cambio? El cambio fue en el corazón de la gente. Esto que era bendición, de repente se transformó ¿en qué? En maldición. Pero Dios regaló. Pero Dios nos dijo que hiciéramos una serpiente de bronce. Y Dios nos regaló vida a través de mirar esa serpiente de bronce. Pero ahora es necesario que para hacerlo recto delante del ojo de Dios, esa serpiente de bronce sea destruida. En vez de tener su corazón en la fuente de bendición, en el bendecidor, su corazón estaba volcado ¿en qué? En la bendición. En lugar de tener un corazón inclinado hacia Dios, reconociendo la importancia de la fe y de la obediencia en el trato con Él, inclinaron su corazón a alabar el objeto. En vez de mirar al bendecidor, miraban la bendición. Y tenían su corazón ahí. Ver a Nehustán en obediencia y fe había producido sanidad y salvación de la muerte, expresando el carácter misericordioso de Dios, quien daba un único camino de salvación. Pero el corazón humano lo convirtió en un ídolo. Algo que fue de bendición se transformó en algo que generaba maldición. ¿Y no nos pasará, hermanos, lo mismo con algunas bendiciones? Seguramente. Ponemos las bendiciones en un lugar en nuestro corazón que solamente le corresponde al bendecidor. Muchas veces caemos en idolatría respecto a las bendiciones. ¿Cómo las identificamos? Bueno, cuando esa bendición es un estorbo en tu relación con Dios, incluyendo tu obediencia a Dios. Dios te bendice con un trabajo y ese trabajo no te permite congregarte, tenés a Nehustán ahí. Una bendición que no es una bendición. Tenés hijos que son una bendición, pero tu manera de criarlos hace que vos no te puedas congregar, que no puedas comprometerte con la iglesia. Ahí te equivocaste. Estás alabando la bendición por sobre la fuente de la bendición. ¿Cómo identificamos cuáles son esos pequeños Nehustanes que se levantan en nuestra vida? Cuando la bendición me impide, me estorba mi relación con Dios. Y estamos llenos de eso. Y no puedo hacerlo recto delante de los ojos de Dios si yo la bendición la pongo como quien dirige mi vida y no el bendecidor. Pero el Señor me dio la bendición, estamos de acuerdo. Pero si esa bendición estorba en tu vida espiritual, ya no es una bendición, es idolatría. Y ahí puede estar el matrimonio, puede estar la familia, puede estar la paternidad, la maternidad, el trabajo, posesiones, un montón de cosas que el Señor te ha dado para bendecirte. Pero cuando esas cosas, esos vínculos, esas relaciones, esos aspectos de tu vida estorban tu relación con Dios, ya no son bendición. Y el Señor te va a llamar la atención sobre eso. Y vos vas a tener que elegir entre ser rebelde a Dios o no. Pero si querés crecer espiritualmente, tenés que aprender esto. Buscar la aprobación de Dios. Identificar qué es bendición y qué es bendecidor. Y el que dirige tu vida no tiene que ser la bendición, tiene que ser el bendecidor. Él tiene que ser el único sentado en ese trono. Trabajo, matrimonio, paternidad, muchas cosas pueden pasar de ser una bendición a algo que genere la desaprobación de Dios por ocupar un lugar demasiado alto en nuestros corazones. No me puedes decir, pero en el Nuevo Testamento no hay nadie que haya hecho algo así, que haya corrido a Dios de su lugar. Bueno, hay una iglesia a la que le pasó esto. ¿Qué le pasó? A la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2, 4, luego de que Dios les dice cosas lindas a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Y
por alguna extraña razón, en realidad no es tan extraña, sino que es por nuestro español, mucha gente, la mayoría de la gente, piensa que este primer amor lo relaciona con la etapa primaria del enamoramiento, pero no es lo que Juan está diciendo de parte de Dios acá. Mucha gente dice, no, es que los de Éfeso, cuando recién conocieron al Señor, estaban apasionados por el Señor, estaban enamorados del Señor y perdieron ese enamoramiento. Y lo peor es que la gente que enseña mal, que enseña así como estoy diciendo, encima lo compara con el matrimonio. Dice como cuando recién te casaste, que estás enamorado y después se te pasa el primer amor. Y está lleno de malas enseñanzas respecto al primer amor. Pero parte de la confusión viene porque al principio el primer amor estaba en el lugar correcto. Pero en realidad, ¿qué es haber perdido el primer amor? El primer amor es el primero que está en jerarquía, ¿sí? Y lo que hizo la iglesia de Éfeso fue desplazar a Dios unos lugares más abajo. Ellos dejaron su primer amor, lo bajaron de lugar en el ranking, en la jerarquía de amores. Dios ya no estaba en el primer lugar. Esta iglesia desplazó a Dios del primer lugar en sus corazones. Dios ya no era su primero en jerarquía. Y aunque al inicio lo habían tenido ahí, luego lo desplazaron. Y eso es un pecado. ¿Y cuál es la solución? La que Jesús le está diciendo, arrepentite de eso. En el principio coincide de que Éfeso lo tenía en primer lugar. Por eso es parte de la confusión, no comprender esto. Pero dice, no, esto no es enamoramiento. Tu amor por Dios ha sido bajado en el ranking, en la jerarquía. Tenés que volver a poner el primer amor en su lugar. Este era tu primer amor. En jerarquía el más importante y vos lo dejaste atrás. Tenés que volver al Señor, arrepentite. En Hebreos 12 se nos habla, ¿se acuerdan? Despojémonos ¿de qué? De dos cosas, de pecado y de lastre. Y muchas veces las bendiciones son un lastre cuando estorban mi relación con Dios. Trabajo, familia, matrimonio, paternidad, maternidad, estudios, amigos, posesiones, se transforman en nejustán. Eso que en un principio era una bendición, por mi culpa, por ponerlo en un lugar incorrecto, se transforma en algo que genera maldición. ¿Me siguen? Por eso quería predicar solo sobre esto, pero lo vamos a pasar. Pero, hermano, esto es sumamente importante. Para crecer espiritualmente tengo que aprender a diferenciar, a identificar los ídolos en mi corazón. Nosotros no le rendimos culto a Acera, a Astarot, a Apolo, a Diana, a ninguno de los dioses paganos. Pero a veces le rendimos culto a las bendiciones, de tal manera que las bendiciones gobiernan nuestra vida en vez del bendecidor. Y eso es lo que pasaba en Israel. La serpiente de bronce no había cambiado de forma, ni de tamaño, ni de material. ¿Qué había cambiado? El corazón de los israelitas había cambiado. Y eso que era un recuerdo de bendición se transformó en un ídolo. Y la idolatría genera maldición de parte de Dios. Y a veces hay muchos pequeños nejustán en nuestros corazones que se constituyen en lastre. Y nosotros solo identificamos el pecado, pero no identificamos el lastre. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque son tropiezos para nuestra vida espiritual cuando dejamos que las bendiciones gobiernen nuestra vida en vez de el bendecidor. A veces hay que soltar más que pecado, como nos enseña Hebreos 12, es necesario soltar lastre. Todo aquello que, pudiendo ser bueno, se transforma en algo que me impide vivir con mayor plenitud mi vida espiritual y se transforma en algo malo. ¿Cuál es la aplicación de esto? Buscar la aprobación de Dios y alejarnos de la idolatría. Primer punto, libre del pasado. Segundo punto, aprobado por Dios. Gran lección que nos deja Dios registrando la vida de Ezequías. Fíjense en el versículo 5 de 2 de Reyes 18. Versículo 5 nos va a dar la tercera lección. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Esta es la gran lección. Confianza en Dios. La confianza en Dios se logra a la par de la desconfianza en nosotros mismos, directamente proporcional. Si hiciéramos ese cuadro, ¿se acuerdan de la secundaria? Y tenemos las coordenadas, yo lo veo así, pero ustedes lo ven así. A más X más Y. Bueno, más desconfías de tu corazón, más confías en Dios, más confías en Dios, más desconfías de tu corazón. Y
tenemos que comprender que es directamente proporcional mi desconfianza a mí mismo y mi confianza en el Señor. Fíjate Proverbios 3:5. Fíjate en Proverbios 3:5. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y a la par que te dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Fíjate, hay una relación directa entre no creértela que te la sabes todas y confiar en Dios. ¿Querés verlo en otro versículo? Acompáñame a Proverbios 26:12. Proverbios 26:12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Terrible, ¿no? En NTV dice, ¿te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Fíjate qué increíble como dice, mirá, tenés el necio que es como la antítesis de todo lo bueno en Proverbios. Dice, hay alguien peor que el necio, el que se cree sabio. El que confía en sí mismo. Para confiar en Dios es necesario dejar de especular sobre la vida y realmente dedicarnos a aprender quién es Dios, cómo es Dios y en base a eso, qué exige de nosotros. La confianza en Dios se traduce en obediencia a Él. La falsa confianza es rebelde a Dios. Y la falsa confianza ruega a Dios que le bendiga según sus caprichos y especulaciones. No es que, a veces nos confundimos, no es que siempre la persona que no confía en Dios está como diciéndole, Señor, voy a ser un rebelde con vos. No, el que es rebelde a Dios, sin decir esto, lo que hace es dirigir su vida según lo que a él le parece o a ella le parece, pero nunca averigua qué dice Dios al respecto. Pero sí le pide a Dios que lo bendiga, pide la bendición sobre sus caprichos. Cuando Pablo habla de los falsos cristianos, habla de alguien así y dice que su Dios es su apetito. O sea, ¿quién dirige su vida? Lo que ellos tienen ganas de hacer. Y termina describiéndolos en Filipenses 3, 18 y 19, termina con esta descripción. Ellos piensan solo en cosas terrenales. Así es una persona que confía en sí mismo, cuyo Dios es su vientre, se maneja según lo que tiene ganas, lo que siente, según sus deseos, según sus especulaciones, según lo que le parece bueno. ¿Y qué está pensando todo el tiempo? Solo en cosas terrenales. Y Filipenses está escrito ¿qué? A una iglesia espectacular. Y en esa iglesia espectacular, hermosa, de gran testimonio, había personas así. En esa iglesia bíblica había personas así. Su Dios es su apetito. Piensan solo en cosas terrenales. El falso cristiano está pensando y pidiendo que Dios le bendiga, haciendo su propio camino en vez de andar en los caminos del Señor. Y está pensando solamente en lo que le gusta, en lo que le agrada y determina lo que está bien, lo que está mal, según cómo se siente esa persona. Porque su Dios es su apetito y no el Dios de verdad. Y esta característica es terrible. Piensan solo en cosas terrenales. Quien realmente confía en Dios, se somete a su señorío y ordena su vida a la luz de la palabra de Dios, asistido por el Espíritu Santo para hacerlo. Esta es una lección que también nos deja Dios a través de Ezequías. Confiaba en Dios. ¿Cuál es la aplicación? Confía en Dios y desconfía de vos. Confía más en Dios y eso va a ir a la par de desconfiar más de vos mismo. No seas tu propio Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida, sin caer en banalidades. Tienes que reconocer el señorío de Cristo en tu vida y someterte a Él. El falso cristiano, aunque esté en la iglesia, tiene a Dios, su Dios es lo que tiene ganas de hacer. Y su mente está siempre pensando en cosas terrenales. Es una persona que no confía en Dios. Vamos a la cuarta. La primera fue libre del pasado, la segunda aprobado por Dios, la tercera confiando en Dios, la cuarta
Dice el versículo 5, Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor. No se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y vemos trascendencia, esta es la cuarta, trascendencia, y esa trascendencia está ligada ¿a qué? A su obediencia al Señor, a su lealtad a Dios, a su devoción al Señor. Ezequías fue trascendente, dejó un ejemplo claro a las generaciones siguientes. Y nosotros necesitamos comprender que tenemos la necesidad y la exigencia de ser buenos ejemplos, hacer una ilustración de lo que el Evangelio produce en la vida de la gente. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice esa frase que a muchos le cae mal: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. En Filipenses 3:17 dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Fíjense que dice Pablo: imítenme a mí, ¿cómo? Imitándolos a ellos. Y fíjate cómo en el cristianismo se hace muy fuerte la idea de imitar. Pero si vos ves cómo el Señor nos ha creado haciendo de la imitación uno de nuestros métodos más primitivos de aprendizaje. Aprendemos por imitación. Un niño aprende a caminar imitando, aprende a hablar imitando, aprende a comer imitando. Y un cristiano debe aprender cómo ser cristiano imitándote a vos. Nuestra mente nos lleva, nuestro corazón caído nos lleva a pensar en el otro. Che, el otro tiene que darme ejemplo. Pero la elección es que vos seas alguien ejemplar. Que vos seas esa luz que le exigís al otro, esa sal que le exigís al otro. Vos debes ser un buen ejemplo. Que puedas un día decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ser una ilustración de lo que es un seguidor de Dios. En la fe cristiana, una generación debe proveer ejemplo a la generación siguiente. ¿Querés ver una generación que no crece espiritualmente? Mira la generación anterior, porque gran parte de la responsabilidad es de la generación anterior. No porque caiga una maldición heredada o algo así, sino por la falta de ejemplo. El ejemplo se siembra y tarde o temprano el ejemplo se cosecha. En Cristo podemos ser libres de esos ejemplos. Pero qué gran bendición es contar con buenos ejemplos. Que vos seas un buen ejemplo para la iglesia es algo que puede cambiar tu vida y la mía también, la nuestra. Es hermoso como en Hechos 13:36 se nos da el ejemplo de David. Dice que él, después de haber servido el propósito de Dios en su generación, murió. Estaría bueno que en tu tumba diga: fulanito sirvió el propósito de Dios en su generación antes de morir. Él sirvió a su generación según el propósito de Dios y luego murió. Qué triste sería de que tu vida sea intrascendente, que tu vida no haya impactado a nadie para bien, que cuanto más años tengas, en vez de ser un mejor ejemplo que el año anterior, seas un peor ejemplo, que te creas la mentira al mundo que dice: no, yo estoy grande para esto, yo no tengo paciencia. Justamente, hermano, si llevas más tiempo caminando con el Señor, el año que viene tenés que tener más paciencia que el año que pasó, porque llevas más tiempo caminando con el Señor. Bueno, pero dame un versículo para eso. Sí, aunque el hombre exterior se va gastando, el hombre interior se va renovando. Y hoy tenés que tener más paciencia que ayer, y mañana más que hoy, y más misericordia, y más fe, y más mansedumbre, y más todo el fruto del Espíritu Santo. Cada año debes ser más maduro que el anterior. Cada año te tienes que encontrar más parecido a Jesús que el año anterior. Estamos en una carrera. No creas que llegaste. Y ojalá cuando el Señor te llame a su presencia, no estés tan cerca de la salida, sino que estés más cerca de la meta. Hay cristianos que se despiertan espiritualmente, que comienzan a vivir espiritualmente, corren 3 pasos y se quedan ahí, y luego caminan, arrastran los pies en su crecimiento, pierden su tiempo, no dedican el tiempo al Señor, piensan solo en cosas terrenales, confían en sí mismos, y los ve y pasan años y años y años de iglesia, y espiritualmente no crecen, solo envejecen, no crecen, arrastran los pies, no avanzan, avanzan lo mínimo, por inercia, y algunos ni siquiera eso. Y siempre recordar que nuestro máximo ejemplo, el perfecto, el suficiente es Jesús.
Y 1 Juan 2:6 dice que el que está en Dios debe vivir como Jesús vivió. Pero también tenemos que comprender que cada uno de nosotros tiene que ser un ejemplo para nuestro entorno y crecer en esto. Recordar que Jesús, como digo muchas veces, es admirable, pero no solo admirable, es imitable. Pero nosotros tenemos que aspirar a una vida así también, que sea imitable. Él fue trascendente. Dice, no hubo ninguno como Él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de Él. Esto es loco, porque antes que Él estuvo Salomón, antes que Él estuvo David. Dice, Ezequías fue especial, marcó una diferencia. ¿Y en qué radicaba esa diferencia? Se sometió al Señor. Fue una persona que hasta morir se sometió al Señor. Después pueden averiguar más sobre la vida de Ezequías y ver cómo el Señor lo llama a su presencia y cómo Ezequías se vuelca al Señor luego de un pequeño periodo, un periodo en el cual él puso el piloto automático y espiritualmente se achanchó. Pero después estudia más sobre la vida de Ezequías y vas a ver qué lindo cómo él fue un rey digno de imitar. ¿Cuál es la aplicación de esto? Buscar ser un buen ejemplo para los demás, ser una ilustración de lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Fíjate el versículo 7, nos da la quinta lección. Dice, el Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Esto se puede resumir en una palabra, era bienaventurado. ¿Por qué era bienaventurado? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Vos sabés que en 2 de Crónicas 16:9 dice que Dios está recorriendo toda la tierra buscando a un tipo de persona, al que tiene su corazón comprometido con él. Si uno quisiera expresarlo de muchas maneras, parafraseándolo, una de las maneras es esta. Dios quiere bendecir, no es un tacaño de bendiciones. Dios tiene el deseo de bendecir y está buscando por toda la tierra a personas para bendecirla. Y dice, yo quiero bendecir. ¿A quién? Al que tiene el corazón entregado a mí, al que me es leal, al que está comprometido conmigo. Dios ama bendecir, Dios quiere bendecir. Dios quiere darnos bienaventuranzas, quiere estar con nosotros. Pero hay algo muy loco que pasa en nuestra mente. Pensamos que la gracia, por ser inmerecida, es incondicional, y no es incondicional. En Crónica dice, bueno, conmigo te voy a bendecir. La gracia de la salvación también, arrepentite de tus pecados y cree en Jesús para salvación, y ahí está la gracia. Pero no es incondicional, es inmerecida. Y a veces nos confundimos y creemos incorrectamente. Y puedes decirme, bueno, por eso era en el Antiguo Testamento. Bueno, acompáñame a Santiago 4:8. Fíjate cómo hay condiciones. A Santiago 4:8. Fíjate la condición. Es una carta escrita por Santiago, ¿para quién? Para la iglesia en general, para los santos. ¿Y qué dice Santiago? Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Santiago le enseña a la iglesia, al grupo de personas que ya está en Cristo, que debe fortalecer su relación con Dios, que debe acercarse a Dios. Ya son hijos, pero por diferentes razones, como la falta de santidad y la inconstancia, la intimidad con Dios se ha desvanecido y hay distancia entre Dios y ellos. ¿Y cuál es la solución? Acercarse a Dios. La condición, acercarse a Dios. Buscar más intimidad con Él, crecer en santidad, purificar el corazón. Nosotros tenemos medios, que llamamos medios de gracia. Leer la palabra, orar, congregarte, son medios que nos acercan a Dios. Pero yo soy hijo, sí, pero como nos enseñaba Lucas, cuando hablaba del hijo pródigo, decía, un hijo estaba cerca, físicamente, porque estaba dentro de la casa del Padre, pero espiritualmente estaba muy lejos. Y vos podés estar en Cristo, pero haber enfriado tanto tu relación con Dios, que seas inconstante, que tengas doble ánimo, o que seas un pecador, y que estés lejos del Señor. Pero estoy en Cristo, Él me ve a través suyo. Sí, y esa es una declaración eterna. Pero en el día a día tenés que fortalecer tu relación con el Señor. El vínculo de padre e hijo nunca se va a perder, pero la intimidad sí se puede perder.
Y si sos una persona inconstante, acá te dice qué tenés que hacer. Purifica tu corazón. Dedícalo más al Señor. Tu voluntad de entregarla al Señor. El corazón es la fuente de la voluntad. Y si sos pecador, ¿qué tenés que hacer? Limpiarte las manos, dejar de practicar tanto el pecado. Y si estás lejos del Señor, acércate al Señor y Él se va a acercar a vos. La aplicación es ser más diligente con los medios de gracia. Ezequías fue trascendente, porque fue bienaventurado. Y si vos querés ir tras las bienaventuranzas, tenés que fortalecerte en tu cercanía con el Señor. Tenés que usar los medios de gracia. Tenés que entregarte más al Señor. El Señor quiere bendecir. Busca en toda la tierra gente. Imagínate que el Señor está mirando ahora toda la tierra. Dice, tengo tantas bendiciones para dar. Es Dios mismo y es súper generoso, es absolutamente generoso. Quiero dar, pero la condición es bendecir, hacer bienaventurado a aquel que tiene su corazón comprometido conmigo. Y que te vea a vos o me vea a mí, pase largo, porque el corazón no estaba comprometido con Él. No es que cambió Dios y es tacaño, es que nuestro corazón se alejó del Señor. Y Santiago le dice a la iglesia, acérquense al Señor y Él se va a acercar a ustedes. Soy inconstante, purifica tu corazón, dedica tu voluntad a cosas santas, no a ocio, no a pecado. Anda hacia la santidad, dedícate al Señor. Vamos a la sexta lección. Versículo 7, de nuevo. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Esta es la sexta lección que saco de esta parte de Ezequías. Desobediente a los reinos que no son el de Dios. Ezequías fue rebelde a Asiria y también fue rebelde a Filistea. Ezequías sabía que no debía servirles y basado en lo que Dios había revelado de manera escrita, no lo hizo. Y nosotros también debemos ser rebeldes a los reinos que no son de Dios. En Efesios 2, cuando habla de la persona sin Cristo, hablando de nuestro pasado como cristianos, cuando no teníamos a Cristo, dice que nos manejábamos según tres cosas, tres reinos, le vamos a decir. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe y la potestad del aire, y en las pasiones de nuestra carne. Hay tres reinos frente a los que debemos ser rebeldes, el mundo, el diablo y nuestra naturaleza. Debemos ser rebeldes a ellos. Nuestra lealtad a Dios, de nuevo el gráfico de coordenadas, nuestra lealtad a Dios es directamente proporcional a nuestra rebeldía a estos tres reinos. El mundo, tu naturaleza y el diablo. La persona sin Dios es esclava de estos tres reinos, el mundo, la naturaleza y el diablo. Pero cuando estamos en Cristo somos libres y podemos ser rebeldes a esto. ¿Y cómo se aplica, cómo se concreta esto? Bueno, hermano, no críes a tus hijos según la corriente del mundo. No seas hombre o mujer según la corriente del mundo, ni según como dice el diablo, ni según tu naturaleza tampoco. No vayas a la iglesia según cómo el mundo te enseñó a tratar el club, o cómo el diablo quiere que vos trates a la iglesia, o cómo tu naturaleza quiere tratar a la iglesia. Trátala como el Señor te enseña. Así con cada área de tu vida, manifiesta una rebeldía clara frente a estos tres reinos. El mundo, el diablo, tu naturaleza. La rebeldía a estos tres reinos es directamente proporcional a tu obediencia y lealtad al Señor. Y Ezequías nos da ese ejemplo. Y no se rinde frente a Asiria, a pesar de estar en desventaja. Y el Señor le bendice. Y no se rinde frente a los filisteos, porque era la tierra que el Señor le había dado. Y Ezequías es una de las personas por las cuales la invasión de Babilonia o Asiria no les pasó por arriba a los de Judá. Es un hombre de Dios en la brecha, de alguna manera ralentizando o postergando el castigo de Dios sobre esa nación pagana que antes había sido la nación de Dios, paganizada, vamos a decir. Ezequías se planta como un hombre de Dios y lleva al pueblo que había sido de Dios a que vuelva a su Dios. Y él tenía una batalla militar para pelear, pero vos y yo no tenemos una batalla militar física, pero sí tenemos una batalla
militar espiritual. Y tengo que presentar guerra y no pensar que mi naturaleza me va a decir lo que es correcto y que tiene que dirigir mi vida. Y no pensar que el mundo me va a decir lo que es correcto y que tiene que dirigir mi vida. Y no pensar que el diablo me va a decir lo que es correcto y que tiene que dirigir mi vida. Tengo que ser rebelde a estos tres reinos y ser leal al del Señor. Tu lealtad a Dios es directamente proporcional a tu rebeldía a los otros reinos. En cada área, matrimonio, hombría, feminidad, paternidad, maternidad, trabajo, manera de estudiar, todo. Nunca debe ser según el mundo, ni según el diablo, ni según tus instintos naturales. Tenés que aprender a someterte a tu Rey verdadero, que es el Señor. Y esa es la sexta lección que nos deja Ezequías: desobediente a los reinos que no son de Dios, no son el de Dios. Y la aplicación es ser rebeldes a los reinos que no son el de Dios, para crecer en lealtad a Dios. Y vamos a ir a la séptima lección, mientras repaso las 6 lecciones anteriores. 7 lecciones antiguas y vigentes para crecer espiritualmente. 1. Libre del pasado. Aplicación: dejar de poner excusas en el pasado, en el entorno y en la familia para no crecer espiritualmente. 2. Aprobado por Dios. La aplicación: buscar la aprobación de Dios, alejándonos de la idolatría. Identificar esos nejustanes, esas bendiciones que se han transformado en algo que genera maldición y corregirlas. 3. Confiado en Dios. Aplicación: confiar en Dios y desconfiar de vos mismo. Tu confianza en Dios crece a medida que tu desconfianza en tu propio corazón crece. 4. Ser trascendente. La aplicación: buscar ser un buen ejemplo para los demás, ser una ilustración de lo que Dios hace en la vida de sus hijos. 5. Ser bienaventurado. La aplicación: ser más diligente con los medios de gracia. El Señor quiere bendecir y hay una condición: al que tiene su corazón comprometido con Él. 6. Desobediente a los reinos que no son el reino de Dios. La aplicación: ser rebeldes a los reinos que no son el de Dios para crecer en lealtad a Dios. Y la última, que no está en el libro de Ezequías, pero no puedo tratar este pasaje sin ir a este punto. Acompáñame a Juan 3, 14 al 15. Y vamos a ver la bendición que nunca será idolatría. Vamos a ver la bendición que tiene que ser nuestro primer amor. Dice la palabra de Dios que Dios en el tiempo perfecto dio a su Hijo. Y el tiempo perfecto fue hace un poco más de 2000 años. Y Jesús, hablando de lo que tenía que pasar con Él, de cómo era necesario mirarle a Él para recibir salvación, responder a Él en fe y en obediencia para recibir salvación, para recibir gracia. Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. En este pasaje Jesús compara su propia futura crucifixión, esto de ser levantado, con ese hecho en Números 21 de la serpiente de bronce en el desierto. La serpiente de bronce fue levantada en un asta para proporcionar sanidad a los israelitas mordidos por serpientes venenosas por causa de su pecado. De manera similar, Jesús iba a ser levantado en la cruz para proporcionar la sanidad espiritual y la vida eterna a aquellos que creen en Él. ¿Cuál es la implicancia de esto? La implicancia central, la aplicación central es que la fe en Jesucristo, de la misma manera en la cual en el pasado los israelitas miraron a esa serpiente de bronce, ahora mirando a Jesús hay salvación y vida eterna. La comparación que Jesús hace es que la redención se produce cuando nos rendimos a obedecer el medio de salvación que el Señor ha determinado, miren a Cristo y recibimos la reconciliación que Dios produce a través de Cristo entre Dios y nosotros, y ahí recibimos vida eterna. En el pasado, Nejustán fue primero una fuente de sanidad y de bendición, pero rápidamente se transformó
una fuente de maldición porque llevó a Israel a la idolatría. Y fue necesario destruir a Nejustán, al objeto de bronce, a la serpiente de bronce. Pero Cristo nunca será idolatría. Así como los israelitas tuvieron que mirar en el desierto, es obediencia a la palabra de Dios dada por Moisés. Nosotros tenemos que obedecer a Cristo cuando dice arrepiéntanse y crean. Y nunca apartar los ojos de Él. Nosotros siempre tenemos que considerar que esta bendición es el bendecidor. Y nunca vamos a ser lo suficientemente leales y adoradores de esta bendición que es el bendecidor. Nunca tenemos que pensar que le adoramos lo suficiente o demasiado. Esta es la adoración que es necesaria y que es correcta. Esta es la bendición que nunca será idolatría. A Cristo. Siempre mira a Cristo. ¿Cuál es la aplicación? Contémplale más. Contémplale más. Libre del pasado, aprobado por Dios, confiado en Dios, trascendente, bienaventurado, desobediente a los reinos que no son de Dios. Y recordar que para nosotros, en Cristo, hay una bendición que nunca será idolatría. Cristo mismo. Y tengo que aplicar esto, contemplarle más. Hermano, mañana es lunes 1 de enero. Todas esas excusas que has puesto, el lunes comienzo, la dieta, el trabajo, los estudios, caen en la madre de todas las fechas, un lunes 1 de enero. Si querés crecer espiritualmente, estas son 7 lecciones que te pueden ayudar a hacerlo. Pero tenés que tomar decisiones. Esto no pasa por ósmosis. Tenés que ser esforzado en esto. El Señor te va a acompañar. El Señor quiere esto. El Señor te va a bendecir. Pero tenés que tomar decisiones. Tenés que tomar decisiones. Tenés que decidir dejar atrás el pasado. Tenés que decidir buscar la aprobación de Dios. Tenés que confiar en Dios y decidir no confiar en vos. Tenés que decidir esforzarte en ser un mejor ejemplo. Tenés que decidir en ser bienaventurado. Pero vos no te puedes bienaventurizar a vos. Pero tenés que decidir tener las condiciones que el Señor pide para bendecir. Y tenés que decidir ser rebelde a los reinos que no son el de Dios. Y tenés que decidir contemplar más a Jesús. Contemplarle más. Hay personas que creen que en la santificación no tenemos nada para hacer. En la santificación progresiva. Que no tenemos que esforzarnos. Porque Dios produce el querer y el hacer. Pero ese querer y hacer, como lo hemos dicho muchas veces, es que Dios produce la capacidad y el deseo. Pero si yo tengo deseos mayores que esto que Dios produjo, voy a caer en esto. Y Pablo lo dice de otra manera, dice, andando en el Espíritu no van a satisfacer los deseos de la carne. Dios produce el querer y hacer, pero vos tenés que responder a ese querer y hacer. Dios produce el deseo y la capacidad de crecer en santidad, pero vos tenés que responder eso que Dios produce en vos. A la par de no responder a lo que tu propia carne pide de vos. Otro querer y otro hacer. Tenés que crecer. ¿Sabés quién es el principal enemigo de tu vida espiritual? Vos mismo. ¿Sabés quién es el principal responsable de tu mediocridad? Vos mismo. Pero Dios está buscando bendecirte. Y así como decíamos al principio, todo esto fue escrito por nuestra enseñanza, Romanos 15:4. En Ezequías tenés un ejemplo excelente de cómo crecer espiritualmente. Tomá las decisiones que Ezequías tomó. Esto no anula la gracia. Si el Señor es el que sostiene todo esto, y sin Él no lo podríamos hacer. Pero el Señor sí nos llama una y otra vez al esfuerzo. Y si vos te esforzás, el 1 de enero, lunes, luego te vas a tener que esforzar el 2 de enero, y luego el 3 de enero, y luego el 4 de enero. Pero el deseo es que un día puedas decir, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe, y que los otros digan, sirvió a Dios en su generación y murió. El Señor quiere que crezcas espiritualmente. Si no creces, no es porque Él no sabe cómo hacerlo, es porque vos estás mirando por otro lado. El Señor quiere que crezcas espiritualmente. Y en Ezequías nos ofrece un ejemplo muy bueno de cómo crecer espiritualmente. 7 lecciones, libre del pasado, aprobado por Dios, confiado en Dios, trascendente, bienaventurado, desobediente a los reinos que no son de Dios. Y para nosotros en Cristo, contemplarle más esa bendición jamás será idolatría.
Eso es adoración. Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos, Señor, que nos ayudes a ser responsables con lo que nos pedís, comprendiendo que es realmente conveniente para nosotros. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo acercarnos a vos. Te pedimos perdón porque muchas veces, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de conocer la palabra, incluso a pesar de ser hijos tuyos, nos enfriamos, ponemos el piloto automático, caemos en la mediocridad, pretendemos que no haya ningún tipo de esfuerzo ni de guerra para pelear. Te pedimos perdón por eso, Señor. Te rogamos que el año que entra no sea solo un cambio de fecha, sino que nuestra mente vaya cambiando y que el año que viene nos encuentre, al finalizar, un poco más parecidos a Jesús que hoy. Te agradecemos porque eternamente nos miras en Cristo, nos ves en Cristo y estamos en Cristo. Te damos gracias porque eternamente nos consideras así y nos has hecho tus hijos. Te damos gracias porque eso en la eternidad no va a cambiar. Pero te pedimos perdón porque muchas veces en la tierra nos comportamos de manera diferente a tu Hijo y vivimos de manera diferente a tu Hijo. Rogamos, Señor, que cada año nos encuentre más cerca de tu voluntad para con nosotros, más semejantes a Jesús, más crecidos en la fe, más cerca de esa estatura que nos presenta Cristo espiritualmente. Rogamos, Señor, que nuestros corazones sean persuadidos a través de tu palabra a revisar nuestras vidas y tomar decisiones. Rogamos, Señor, que nos ayudes a ser sabios y humildes y que tu palabra no caiga en oídos sordos, que no genere algo feo para nosotros, algo malo, que es ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Te damos gracias porque en Ezequías tenemos un ejemplo hermoso que nos ayuda a crecer espiritualmente. Te damos gracias porque el Antiguo Testamento está escrito para eso, para nuestra enseñanza. Te damos gracias, Padre, porque nosotros podemos mirar a Cristo y contemplarle y crecer y aprender a no desanimarnos mirándole a Él. Y sobre todo, Señor, porque mirándole a Él fuimos salvos. Gracias, Padre, porque tuviste misericordia de nosotros y nos rescataste de otros reinos para llevarnos al reino de luz. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu entrega, por tu gracia, por tu compasión para con nosotros. Rogamos, Señor, que podamos ser bendecidos día tras día y que crezcamos en todo lo referido a Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser más responsables. En el nombre de Jesús, nuestro máximo ejemplo, nuestro perfecto ejemplo, nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro. En su nombre, Señor. Amén.